Llegamos a 1970. El fútbol volvía a ser historia. Por primera vez, la Copa del Mundo se jugaría en América del Norte. El escenario, México. Un país apasionado, estadios gigantes, altura, calor y un mundial que prometía ser distinto a los anteriores. 1970 no era solo otro torneo, sería el primer mundial transmitido a color para todo el planeta. Una nueva era para el fútbol. Y también la última vez que un trofeo legendario estaría en juego, la Copa Jules Rimet. La regla era clara, el primer país en ganarla 3 veces se quedaría con ella para siempre. Y 3 gigantes llegaban con ese sueño, Brasil, Italia y Uruguay. Solo uno podría escribir la historia definitiva. Pero con el paso de los años, una duda empezó a surgir. ¿Fue simplemente otro mundial o fue el torneo que cambió el fútbol para siempre? Un campeonato lleno de talento, partidos inolvidables y un equipo que muchos consideran el mejor de todos los tiempos. Pues Peloteando Historias ya se pone en modo mundialista, porque aquí te contaremos la historia de cada uno de los mundiales. 22 semanas, 22 mundiales, 22 videos. Porque este no es un año cualquiera, es un año histórico para los que amamos el fútbol. Hoy, México 1970. Después de Inglaterra 1966, el fútbol volvía a mirar hacia América. Las reglas de rotación eran claras. El siguiente mundial debía jugarse en el continente americano. 2 candidatos levantaron la mano. México por primera vez en su historia. Y Argentina, que lo intentaba por 4ª vez, después de fracasar en el 38, en el 42 y en el 62. Pero la candidatura mexicana generó dudas desde el principio. El país ya había sido elegido para ser sede de los Juegos Olímpicos de 1968. Organizar 2 eventos gigantes en tan solo 2 años parecía una apuesta arriesgada. La FIFA y el Comité Olímpico Internacional estudiaron el caso, y la conclusión terminó favoreciendo a México. Las obras olímpicas dejarían estadios, infraestructura y transportes listos para el mundial. Además, el comité organizador presentó a la FIFA el proyecto de un estadio monumental que ya estaba en construcción. El futuro templo del fútbol, el Estadio Azteca. Capacidad gigantesca, un estadio pensado para hacer historia. A eso se sumaba otro factor importante, la estabilidad política del país en ese momento. La votación final se realizó el 8 de octubre de 1964 en Tokio. El resultado fue contundente. México ganó con 56 votos contra 32 de Argentina. Por primera vez en la historia, un país organizaría unos Juegos Olímpicos y un Mundial de manera consecutiva. Pero mientras México celebraba, el resto del mundo comenzaba la carrera hacia la Copa del Mundo. 75 selecciones se inscribieron para las eliminatorias. 5 se retiraron antes de empezar. Con el anfitrión México y el campeón vigente Inglaterra clasificados automáticamente, 68 equipos lucharon por los 14 puestos restantes. Se jugaron 170 partidos y se marcaron 542 goles en esas eliminatorias. Y por primera vez, el fútbol africano recibía algo que por años venía reclamando: un cupo directo al mundial. Ese lugar lo consiguió Marruecos. En Asia y Oceanía el camino fue distinto. La clasificación terminó con Israel imponiéndose ante Australia, pero en Sudamérica ocurrió algo que nadie esperaba. La poderosa Argentina quedó fuera del mundial. Una derrota en la altura de La Paz ante Bolivia, otra caída en Lima frente a Perú y un empate final en Buenos Aires sellaron una de las páginas más amargas de la historia del fútbol argentino. Sin embargo, el episodio más impactante de las eliminatorias ocurrió lejos de los estadios y terminó en el campo de batalla. En 1969, Honduras y El Salvador se enfrentaron en las eliminatorias de CONCACAF. La tensión entre ambos países llevaba meses creciendo, por conflictos económicos, migratorios y fronterizos. El primer partido se jugó en Tegucigalpa, ganó Honduras 1-0. La revancha fue en San Salvador. El Salvador ganó 3-0, pero el ambiente explotó. Hubo violencia en las tribunas, ataques contra aficionados y represalias contra inmigrantes. Un tercer partido de desempate se jugó en el Estadio Azteca. El Salvador ganó 3-2 y avanzó, pero pocos días después el conflicto escaló. El 14 de julio de 1969 comenzó la llamada Guerra del Fútbol, una guerra breve pero devastadora. En apenas 6 días murieron alrededor de 2000 personas. El fútbol, por primera vez, había sido el detonante de un conflicto armado.
Mientras tanto, en Brasil también se gestaba una historia turbulenta. La selección estaba dirigida por João Saldanha, un técnico brillante pero polémico. Su postura política en plena dictadura militar brasileña generaba tensiones constantes. La ruptura definitiva llegó cuando declaró públicamente que la gran estrella del equipo, Pelé, tenía problemas de visión y una lesión en la cadera. La relación se rompió completamente. Saldanha incluso insinuó que Pelé no iría al mundial. Después de esto, fue despedido. En su lugar llegó Mário Zagallo, y su primera decisión fue clara: Pelé volvería al equipo. Mientras el fútbol resolvía sus conflictos, el Mundial de 1970 estaba cambiando la forma en la que el mundo vería este deporte. Por primera vez, los partidos serían transmitidos en televisión a color. Las repeticiones en cámara lenta comenzaban a aparecer, y una marca entraba para cambiar la historia del balón. La empresa alemana Adidas diseñaba por primera vez una pelota oficial para un mundial, el Adidas Telstar, blanco con pentágonos negros, pensado para verse mejor en las nuevas transmisiones televisivas. Una imagen que terminaría convirtiéndose en el símbolo universal del fútbol. También se repitió una nueva tradición, la mascota del torneo, un niño con sombrero y con traje típico llamado Juanito, y otra costumbre que marcaría generaciones de aficionados: el primer álbum oficial de estampas del mundial, creado por la editorial italiana Panini. El escenario estaba listo: un nuevo país anfitrión, un nuevo balón, un mundial en color. Ahora solo faltaba una cosa: el sorteo. El 10 de enero de 1970, en el Hotel Sheraton María Isabel de la Ciudad de México, se realizó el primer sorteo de un mundial transmitido por televisión a satélite. Más de 200 millones de personas siguieron el evento por televisión. Solo habían dos cabezas de serie: el anfitrión México y el campeón vigente Inglaterra. Y los grupos quedaron definidos así: Grupo A, México, Unión Soviética, Bélgica y El Salvador. Grupo B, Uruguay, Italia, Suecia e Israel. Grupo C, Inglaterra, Brasil, Checoslovaquia y Rumania. Grupo D, Perú, Alemania Federal, Bulgaria y Marruecos. El tablero estaba completo, las selecciones listas y el mundo preparado para un torneo que, con el paso de los años, muchos lo empezarían a llamar el mejor mundial de la historia. Pero antes de que rodara el balón, México debía preparar los escenarios donde se escribiría esa historia. 5 ciudades, 5 estadios, un país entero respirando fútbol. En Guadalajara, el imponente Estadio Jalisco esperaba con más de 56,000 aficionados listos para rugir. En Puebla, el Estadio Cuauhtémoc abría su puerta para 36,000 espectadores. León presentaba el Estadio Nou Camp con 30,000 lugares. En Toluca, el Estadio Luis Gutiérrez Dosal aportaba otros 30,000 asientos y una de las alturas más exigentes del torneo. Y luego estaba la joya, Ciudad de México. Allí se levantaba el coloso del fútbol mundial, el Estadio Azteca. Más de 110,000 personas. Un templo gigantesco construido para momentos eternos. 5 sedes, 5 escenarios, un mundial listo para comenzar. Y ahora sí, el 31 de mayo de 1970, el balón finalmente comenzó a rodar. Arrancaba la fase de grupos. El primer capítulo de esta historia se escribió en el Grupo A. El anfitrión México inauguraba su mundial en el imponente Estadio Azteca. Enfrente, la poderosa Unión Soviética. Expectativa máxima, estadio lleno, un país entero mirando. Pero el debut fue tenso y sin goles, 0-0. México necesitaba reaccionar, y lo hizo. En la segunda jornada goleó 4-0 a El Salvador. La Unión Soviética también mostró su fuerza con un contundente 4-1 sobre Bélgica. Todo se decidiría en el último partido: México contra Bélgica. Un duelo cerrado que terminó con polémica. Un penal para el Tri. Gol 1-0. México avanzaba. Por primera vez en su historia, el país superaba la fase de grupos de un mundial. La Unión Soviética también clasificaba, pero el torneo apenas comenzaba a calentarse. El grupo B fue todo lo contrario. Aquí el miedo a perder dominó cada partido. Solo 7 goles en 6 encuentros. Uruguay debutó venciendo 2-0 a Israel. Italia hizo lo mismo ante Suecia por 1-0. Cuando italianos y uruguayos se enfrentaron, nadie quiso arriesgar, 0-0. Todo quedó abierto hasta el final. Suecia venció 1-0 a Uruguay, pero no fue suficiente. Les faltó un gol para avanzar. Italia y Uruguay seguían con vida. Y entonces llegó el grupo que muchos esperaban. El grupo C. 2 campeones del mundo cara a cara. El vigente campeón del mundo, Inglaterra, comenzó con un triunfo 1-0 sobre Rumania. Pero todas las miradas estaban puestas sobre otro equipo, Brasil.
Brasil. En su debut, la canariña deslumbró al mundo. El técnico Mário Zagallo alineó a 5 genios ofensivos: Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino y Gerson. Resultado: 4-1 ante Checoslovaquia. Luego llegó el gran duelo, Brasil contra Inglaterra. Un partido para la historia. Jairzinho marcó el único gol, pero la jugada eterna fue otra. Un cabezazo perfecto de Pelé y una parada imposible de Gordon Banks, la famosa atajada del siglo. Brasil cerró el grupo venciendo 3-2 a Rumania. Brasil primero, Inglaterra segundo. Los dos campeones seguían en carrera. Y el último capítulo de la fase de grupos se escribió en el grupo D. Allí aparecía otra potencia del fútbol mundial, Alemania Federal. Pero su debut estuvo cerca de convertirse en sorpresa. Marruecos se adelantó en el marcador. Alemania sufrió, pero reaccionó. Lo dio vuelta 2-1 y el gol decisivo recién llegó al 80. Lo marcó un joven delantero que empezaba a escribir su leyenda, Gerd Müller. Pero la gran remontada del grupo fue otra. Perú perdía 2-0 ante Bulgaria. Todo parecía perdido, hasta que Perú reaccionó. Goles de Alberto Gallardo, Héctor Chumpitas y Teófilo Cubillas. Remontada 3-2. En la segunda jornada, ambos confirmaron su nivel. Alemania goleó 5-2 a Bulgaria. Perú venció 3-0 a Marruecos. El último partido definiría al líder del grupo, Alemania contra Perú. Los alemanes ganaron 3-1 y evitaron enfrentarse a Brasil en la siguiente fase. Alemania primero, Perú segundo. La fase de grupos había terminado. 16 selecciones comenzaron el torneo, ahora solo quedaban 8. Y el Mundial de México 1970 entraba en su etapa más intensa, los cuartos de final. 8 selecciones, 4 boletos a semifinales y partidos que empezarían a construir la leyenda de este torneo. El primer partido enfrentó a la Unión Soviética y a Uruguay, un partido cerrado, físico, de paciencia, 90 minutos y nada. 0-0. La batalla se fue al tiempo extra y cuando el reloj marcaba el minuto 117 apareció el gol. Víctor Espárrago empujó el balón a la red y puso el 1-0 para Uruguay, pero la jugada desató la polémica. Los soviéticos reclamaban que el balón había salido por la línea del fondo antes del centro. El árbitro no lo vio así. Fue gol válido. Uruguay avanzaba a semifinales. El siguiente duelo enfrentó a dos viejos conocidos de Sudamérica, Brasil contra Perú, y el partido fue una fiesta de fútbol. Brasil golpeó rápido, gol de Rivelino, gol de Tostão, 2-0 en apenas 15 minutos. Pero Perú no se rindió. Alberto Gallardo descontó antes del descanso. La eliminatoria estaba viva. En la segunda parte, Tostão marcó otra vez para Brasil, pero Perú volvió a responder. Teófilo Cubillas puso el 3-2. Todo podía pasar, hasta que apareció el hombre que marcaría en todos los partidos del torneo, Jairzinho. Gol 4-2. Brasil estaba en semifinales. En Toluca, el anfitrión México vivía su noche más grande. Enfrente, una potencia histórica, Italia. México golpeó primero. Gol de González y el estadio explotó. Pero Italia reaccionó antes del descanso. Un centro peligroso terminó en gol en propia puerta de Guzmán. 1-1. En la segunda parte, la experiencia italiana pesó. 2 goles de Luigi Riva y otro más de Gianni Rivera. 4-1 final. El sueño del anfitrión terminaba. El último cruce traía recuerdos inmediatos. Era la revancha de la final de 1966. Inglaterra contra Alemania. Los ingleses llegaban sin su legendario portero, Gordon Banks. Aún así dominaron la primera parte. Gol de Alan Mullery. Luego otro de Martin Peters. 2-0. Parecía sentencia, pero Alemania nunca se rinde. Al minuto 68, una jugada brillante de Franz Beckenbauer terminaba en gol. 2-1. Los alemanes siguieron empujando hasta que llegó el empate. Un extraño cabezazo de Hugo Seller sorprendió al portero. 2-2. Otra vez prórroga, como en Wembley 4 años atrás. Pero esta vez la historia cambió. En el tiempo extra apareció el goleador del torneo, Gerd Müller. Gol 3-2. Alemania eliminaba al campeón del mundo. La corona quedaba vacante y solo 4 selecciones seguían en pie: Brasil, Uruguay, Italia y Alemania. El mundial estaba entrando en su capítulo más legendario, las semifinales. Brasil y Uruguay se encontraban cara a cara 20 años después del maracanazo.
El recuerdo aún dolía en Brasil y Uruguay lo sabía. Desde el inicio los celestes plantearon un partido duro, físico, incómodo. Cada balón era una batalla y en el minuto 19 el golpe llegó. Cubilla marcaba para Uruguay. El fantasma del pasado volvía a aparecer. Pero Brasil no se derrumbó. Justo antes del descanso, Clodoaldo empataba el partido y devolvía el alma a la canariña. En la segunda mitad, el talento brasileño comenzó a imponerse. Minuto 76, Jairzinho aparecía otra vez. Era otro gol. Y cuando el partido moría, al minuto 89, Rivelino sentenciaba. Brasil estaba en la final. Pero lo que ocurrió en la otra semifinal pasaría a la historia. Italia contra Alemania. Un partido que el mundo terminaría llamando como el partido del siglo. Al minuto 8, Boninsegna adelantaba a Italia. A partir de ahí, los italianos resistieron como una muralla. Alemania atacaba sin parar. Incluso reclamaron un penal sobre Beckenbauer que el árbitro no concedió. Y para empeorar todo, el alemán se lesionó el hombro, pero siguió jugando, vendado, con dolor, porque Alemania nunca se rinde. Y en el último minuto del partido, Schnellinger empataba 1-1, prórroga. Y lo que vino después fue una locura. Müller ponía el 2-1 para Alemania. Burnić empataba 4 minutos después. Riva volvía a adelantar a Italia. Müller otra vez 3-3, pero solo un minuto después, Rivera marcaba el 4-3 definitivo, uno de los partidos más increíbles que el fútbol haya visto. Italia volvía a una final del mundo 32 años después, y mientras Brasil e Italia se preparaban para la gran final, aún quedaba un último duelo. Un partido por el honor, el partido por el tercer puesto. En Ciudad de México, el 20 de junio, Alemania y Uruguay se enfrentaban por la medalla de bronce. Alemania llegaba golpeada después de caer en uno de los partidos más épicos de la historia. Pero los alemanes tenían orgullo. Al minuto 26, Overath aparece y marca el único gol del partido. Suficiente, Alemania se quedaba con el tercer lugar del Mundial de México 1970. Y ahora sí, el escenario estaba listo para el gran desenlace, la final. El 21 de junio de 1970, la Ciudad de México amanecía distinta. Más de 107,000 personas caminaban hacia el Estadio Azteca. Sabían que ese día iban a presenciar historia. Dos bicampeones del mundo frente a frente, Brasil e Italia. Y algo más en juego, el primero que ganara su tercera Copa del Mundo se quedaría para siempre con el trofeo Jules Rimet. Ataque contra defensa, arte contra estrategia. Y Brasil golpeó primero. Al minuto 18, Pelé se eleva en el área y conecta un cabezazo imparable. Gol de Brasil. Pero Italia no estaba dispuesta a rendirse. 20 minutos después, Boninsegna aprovecha una indecisión de la defensa brasileña y empata el partido. 1-1 al descanso, todo por decidir. Pero en la segunda mitad apareció el Brasil que el mundo recuerda. Minuto 66. Gerson saca un zurdazo brutal desde fuera del área. 2-1. 5 minutos después, Jairzinho vuelve a marcar. 3-1. Italia ya no podía detener la tormenta. Y cuando el partido agonizaba, llegó la jugada eterna. Una secuencia perfecta de pases brasileños. Hasta que Carlos Alberto aparece desde atrás y define con un disparo histórico. Brasil era tricampeón del mundo. La Copa Jules Rimet era suya para siempre. Más de 600 millones de personas vieron aquella final por televisión. Y lo que presenciaron fue una obra de arte del fútbol. México 1970 dejó huellas para siempre. Fue el primer mundial jugado a más de 2000 metros de altura y aún así dejó partidos inolvidables. Pelé se convirtió en el único jugador en ganar 3 Copas del Mundo. Mario Zagallo hizo historia como el primero en ganarlo como jugador y técnico. Jairzinho marcó en todos los partidos del torneo. Y aunque fue el primer mundial con tarjetas amarillas y rojas, nadie fue expulsado. Por todo eso y por el fútbol que se vio, muchos lo siguen llamando hasta hoy como el mejor mundial de la historia. Así que atento, porque si quieres conocer más historias así, regálanos tu like, tu comentario y tu suscripción. Queremos que todo el mundo conozca un poco más acerca del fútbol, el deporte más lindo del mundo. Esto fue Peloteando Historias.